Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. El gran problema de la religión es que siempre intentó tomar el control. Quien vive en la carne intenta controlar. El gran problema que hemos tenido siempre ha sido intentar controlar lo que Dios quería gobernar. Me apasiona vivir porque de todo aprendo y en todo veo a Cristo. Hace un tiempo estoy teniendo muchos defectos en mi casa recién construida. Y me genera angustia. Está recién hecha y saltó esto. Y enseguida pienso en las personas que trabajaron allí. Digo, mira cómo me lo hizo. Todas cristianas. Muchos están acá. No, pero quiero que entienda cómo Dios me habla. De todo Dios me bendice. Porque lejos de tratar de plan, estoy tratando de que pueda acompañarme en las enseñanzas de Cristo. Y saltó este detalle. Y yo digo, pucha, mira cómo quedó. ¿Por qué habrá quedado así? Y hasta se me vienen pensamientos a veces humanos, ¿no? Desde la carne. ¿Por qué? Porque uno mira desde la carne. Cuando estamos sin Cristo, digo. Y yo decía, pero ¿qué costaba hacerlo de esta forma o de esta otra? Y no hay peor cosa que te hagan algo de favor, ¿viste? Y que te quede a medio hacer, porque ¿cómo reclamás después? Te lo hicieron de favor y te quedó a la mitad hecho. Es una de las peores cosas que me pasa. Por eso no me gusta pedir cosas de favores ni me gusta que me den muchas cosas de favores, porque no tengo cómo reclamar, cómo pedir. Y me encuentro, ayer a la mañana, en esos momentos de meditación, estaba así mirando y veía una gotera así en tac, tac. Y estaba ahí yo ya resignado, ¿no? Hicimos todo un arreglo arriba, se salió todo, después fui yo mismo, lo puse. Bueno, no sé, hace 2 o 3 días que lo puse así, que no sé, que se tiene que secar. Y estaba. Y miraba la gotera, ¿no? Como, no enojado, ya como mirando la gotera. Tratando de meditar, no sé qué estaba haciendo. Como mirando la gotera, puede ser para escribir un libro eso. Y de repente se me vino un pensamiento que supe que era de Dios. Y empecé a escuchar en mis pensamientos, en la carne, porque mi espíritu ya me lo estaba diciendo. Y me empezó a hablar. Y pude decodificar esa voz en mis pensamientos. Y me decía algo similar a esto. ¿Viste? Como mi casa. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces mis hijos hacen las cosas a medias. Y también mi casa tiene muchas cosas que tienen que seguir ajustándose. Wow. Empecé a mirar la casa y empecé a ver a Cristo en esa casa. Y empecé a ver que yo mismo he sido un obrero que al hacer las cosas de favor a veces las hago a la mitad. La religión nos vuelve, ¿cómo decirlo? Nos vuelve obsoletos en algo que tiene que ser duradero.
La religión hace que nosotros estemos esperando oír y controlar. Yo quisiera que la casa esté ordenada. ¿Y saben cuál es mi tendencia? Salir y decir, esto no tendría que estar, esto no tendría que estar, esto no tendría que estar, esto no tendría que estar. Y el Señor me habla y me dice, siempre voy a permitir que tu casa tenga algo para recordarte que seguís trabajando en mi casa. ¿Saben? El control es nuestro peor problema. Tengo hoy una de mis mayores angustias en la casa. No responde ni a la casa, ni a nada. Hay una preocupación continua que estoy pendiente. Y les va a parecer tonto, pero por alguna extraña razón le he puesto mucho amor a 2 fresnos que puse. ¿Sí? 2 fresnos altos que puse. Los puse de grande, no los crié de chiquito, pero los puse de grande. Con mucho gozo los compré caro, hice traer, los trasladé, los puse en la casa. Y yo no presté atención a los detalles, al lugar donde tendría que ir un fresno. Para mí, conozco poco de siembra y cosecha, es un árbol, tierra, va ahí, punto, se acabó. O sea, escoger el lugar va a crecer. Y claro, después me enteré que les dificulta el viento, que les dificulta el sol, y están a pleno viento y a pleno sol. Y lo único que me queda, no, anoche casi salgo y lo agarraba, ¿viste? Casi voy y le canto una canción, ¿viste? Y todos los días me levanto y me lo miro, ¿viste? A ver cómo está su follaje, si está para arriba o si están las hojas caídas, que le falta agua. Anoche estuvimos con Roger ahí y le hablaba, Roger me miraba. Creo que de puro amigo fui y me acompañó para regarlo, pero no sé si entendí algo. Y me cargaba el que se desarrollaran bien. No sé por qué. Y el Señor también me habló en ellos. Me dijo, ¿por qué intentás controlar lo que solo yo puedo producir? Wow. Empecé a darme cuenta que la religión ha puesto en nosotros una mentalidad de control. Controlamos cuánto dinero nos ingresa para saber si Dios nos bendijo. Controlamos si tenemos síntomas de dolor para saber si realmente la sanidad que oramos tiene efecto o no tiene efecto. Controlamos para saber si nuestros hijos responden o no responden, para saber si están teniendo un cambio en las oraciones que estamos haciendo. Controlamos las actitudes de nuestro esposo y de nuestra esposa para saber si ellos realmente están cambiando y el Señor les está hablando. Controlamos. Y el problema de este nivel de control es que nos saca del gobierno de Dios y nos pone de nuevo en un sistema de reglas, de leyes, en un sistema de muerte, que por supuesto no puede controlar. ¿Y saben lo que genera? ¿Qué genera? Ansiedad. Tu gran enemigo. Ansiedad. Angustia, angostura, anxiety, palabra latina que significa angostura. El Señor no nos creó para que controlemos. No, Él no nos creó para que controlemos. Él nos puso para gobernar. Hay una diferencia entre el gobierno y el control. Tenemos en Córdoba un sistema que utiliza al gobernador, ¿correcto? ¿Ustedes se dieron cuenta que el gobernador no controla? ¿Lo vieron alguna vez a los gobernantes de una ciudad controlar? El gobierno no depende del control de ellos. El gobierno depende de la administración y decisiones, sobre todo económicas, en infraestructura y en salud o sanidad que se pueden desarrollar en una sociedad. Pero no controla, establece decisiones. Gobierno no tiene que ver con control y el Señor te puso para gobernar, para tomar decisiones. Y esas decisiones tomarán su curso en su momento. Las decisiones
que tomes, tienen que ser desde la voz de Cristo para que realmente sea un gobierno. Estamos hablando en este último tiempo acerca de la voz de Dios en nuestras vidas. Y les hablaba acerca de la importancia de aprender a oír a Dios desde el silencio y desde el no control de esa voz. Lo vuelvo a repetir en forma breve por si alguno no lo entendió, pero cuando vos intentás controlar lo que Dios habla, te estás perdiendo su voz. Me gustaba mucho un autor argentino, un dibujante, que ya murió, Quino. Me gustaba por su perfil objetivo y denunciaba mucho las brutalidades de una sociedad. Y él escribió un personaje muy famoso llamado Mafalda. Todos lo deben conocer acá, lo anuncio por causa de la gente de internet. Y dentro de este personaje existía un personaje secundario llamado Felipe. Muy parecido a mí, Felipe, ¿no? Con una trompa así, media pero era más dientudo, él era medio arriba y yo soy medio abajo. Y en un momento determinado Felipe estaba en la clase, ¿no? Y él le costaba mucho concentrarse, era de ese tipo de chico que le cuesta mucho concentrarse. Y él decía, me tengo que concentrar, me tengo que concentrar, me tengo que concentrar, tengo que escuchar. Tengo que escuchar, tengo que escuchar, tengo que escuchar, tengo que concentrarme. Me concentro, me concentro, me concentro, me concentro, me concentro. Y en el dibujito estaba me concentro, me concentro, me concentro, me concentro. Y en eso aparece de nuevo la imagen de la profesora y dijo, ¿entendieron? Y él se quedó. Pasó tanto tiempo intentando controlar lo que entendía que se perdió dejar que las palabras llegaran a él. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Sí, no. Sí, no. ¿Puede ser? No. ¿Le gusta? No le gusta. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ah, un pasaje bíblico. Ese es un pasaje bíblico. Ah, los pasajes bíblicos nunca fallan. Señor, háblame, Padre, háblame. Háblame, Señor, háblame. Control. Quiero ver según la carne. Quiero ver según mis ojos. Háblame, Señor. Háblame, Padre, háblame. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué significa, Padre? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Cleo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Entonces alguien va y le pregunta, ¿qué te dijo Dios? No tengo ni idea, me pegó una mareada bárbara. Porque está intentando oír a Dios desde la carne, desde el oído. Eso funciona muy bien para alguien nuevo y Dios es tan bueno con la gente nueva. Le va a hablar en un versículo, le va a hablar en un pasaje, le va a hablar con una prédica, le va a hablar con algo. Y la gente dice, Dios me habló. Claro que Dios le habló. Pero al que va desarrollándose en el espíritu, Dios ya deja de emitir según la carne y Él empieza a meterse en su espíritu. Entonces de repente empieza a tomar decisiones. Y esas decisiones son influidas por la voz del Espíritu que se meten en Él cada mañana, cada atardecer, cada noche. Estar de continuo en su presencia. Son personas llenas de la voz de Dios. Que no pueden expresarla según el hombre. Pablo hablaba de esta forma y decía, fui llevado al tercer cielo y he llegado a vivir cosas y a ver cosas que no puedo expresarles. Nos hemos dispuesto en este último tiempo a dejar que Él sople en nosotros su voz de vida, su voz inspiracional. ¿Se acuerdan? Voz creacional, ¿sí? Voz, era voz creacional, la voz, ¿qué? No escucho. Dabar, sí, pero hablo de la voz creacional. Primero que hablamos el domingo pasado, después hablamos de la voz de orden y la voz inspiracional. La voz de orden es la voz que emite que las cosas, el sol salga, es lo que dice el Salmo 19. ¿Ven? El Salmo 19 es muy claro en esto. Su voz salió sobre toda la tierra, el sol sale, cual tálamo de su novio, cual novio de su tálamo, sale por el cielo, no hay calor que se esconda. Todo esto lo declara Dios. No hay una voz. O sea, no hay una palabra que nosotros entendamos como palabras. Es una palabra que es espíritu. Ahora, Él, al depositar en nosotros esta voz, nos vuelve depositarios de su voz. Yo quiero que vos entiendas que la voz de Cristo, la voz del Padre es Cristo mismo.
Cristo mismo es voz que sale de su boca. En tu mente humana intentás capturar a un Jesús de barba, de túnica, saliendo de la boca de Dios. Entonces tratás de darle una figura de fantasmita que sale de su boca y que tiene un montón de letras ahí adentro. No, no es eso. Porque tu mente intenta capturar con imágenes según la carne. Pero quiero ir más profundo. Recibir esta revelación de ser depositarios de su voz nos vuelve su habitación. Escuche, nos vuelve su habitación. Este es el problema de muchas personas. Nunca entendieron que fueron creados para ser habitación del Padre. Entonces viven a Dios como si fuera Él la habitación de ellos. Y sí lo es. No hay duda de eso. El que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toda esa declaración es cierta. El problema radica en que estas personas olvidan que somos templo del Espíritu Santo. O sea, si hay algo que Dios ha querido hacer a lo largo de la historia es volvernos su habitación. Esto tiene que ver con cada uno de ustedes. Yo podría pasar acá caminando y podría decirle, esto te lo está diciendo a vos. Ese es el motivo por el que Dios rechaza tanto el pecado en tu vida. Porque eres su habitación. Ahora, a lo largo de las Escrituras vamos a poder ver este deseo de Dios. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Esto ya estaba dentro de las leyes que Dios le da a Moisés. Le ordena establecer un lugar donde Dios quiere habitar. Ahora, mi pregunta es muy básica. ¿Por qué el Dios, creador de los cielos y de la tierra, quiere morar adentro de una caja de madera revestida de oro? ¿Qué estaba pasando? Una de las cosas que vamos a hacer este año es estudiar en profundidad el tabernáculo. No hay un solo hijo de Dios que no pueda conocer lo que es el tabernáculo. El tabernáculo del Señor, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el tabernáculo según Cristo. Y no es que tengamos que volver al diseño del Antiguo Testamento, es que el tabernáculo siempre habló de Cristo. Conocer el tabernáculo es poder entender los diseños en Cristo, desde Cristo y para Cristo. Ahora, este deseo estaba en Dios de habitar en medio de su pueblo. Es un deseo como el deseo de un padre en relación a su hijo. ¿Cuántos padres no quisieran y tienen el sueño? A ver, más allá de que el hijo después tome la decisión que quiera tomar, pero uno como padre dice, me gustaría tener esta casa y me gustaría comprarle a mi hijo el terreno ese y el terreno aquel, y que este pueda vivir acá y el otro pueda vivir allá. Qué cosa linda para un padre habitar en medio de sus hijos. ¿Cuántos no anhelan esto? Yo lo anhelo personalmente, más allá de que después mis hijos tomen decisiones de vivir en otro lado porque Dios los envíe. El diseño de Dios es que el padre habite en medio de sus hijos. De hecho, esta era la cultura hebrea. La cultura hebrea era un padre y los hijos iban colocando sus casas alrededor de la casa del padre. ¿Sabían eso? Imagínate las nueras. Enloquecida la nuera, ¿sí? Al lado de la casa de mi suegra. Pero esta era la realidad. Dice el Éxodo 29:46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Los saqué para habitar en medio de ellos. Este deseo estuvo desde el comienzo.
En el libro del Génesis muestra, en el capítulo 1 y el capítulo 1 y capítulo 2, muestra el deseo de Dios de estar en medio de la creación. Yo estoy tratando de que veas a Dios según su deseo y no según tu deseo. Que puedas entender que Dios hace todas las cosas según su deseo, en el cual estás incluido porque Él te desea. Él te creó como objeto de su deseo, como objeto de su amor, como objeto de meterse en vos y participar en tu vida y vivir tu vida. Hay una palabra que últimamente le digo a la gente cuando quiere ser restaurada. Le digo, deja que Cristo viva tu vida. No dejes que Cristo se meta en tu vida. No es para que vos sigas a Jesús. No es para que vos obedezcas a Jesús. No, el mandamiento tiene que ver con dejar que Cristo viva tu vida. Ya no son tus deseos, ya no es tu vida, sino ser justamente esa habitación donde Él pueda vivir su vida en vos. ¿Venimos bien? Así como serios, así como tenso el ambiente, así. Toda la creación puede ser considerada como una habitación del Creador. Toda ella habla de Cristo, muestra a Cristo. La Biblia dice esto, lo acabo de leer en el Salmo 19. ¿Cómo me gusta este Salmo? ¿Cómo me gusta? Lo voy a leer de nuevo para que podamos entenderlo a la luz de esto. Escuche. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso, escuchá, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿De qué habla el sol? ¿De qué habla el sol? Del sol de justicia. Por eso dice la Escritura que en el cielo no habrá sol como nosotros lo conocemos. Porque la verdadera sustancia del sol, el verdadero concepto del sol, es el que Dios tiene diseñado desde Cristo y como Cristo. El sol que conocemos es una figura del verdadero sol. En ellos puso, dice, tabernáculo para el sol. Y el sol, como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Ya conocemos el camino del este al oeste. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Habla de Cristo. Está hablando de Cristo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Claro, la gente cuando lee esto, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, interpreta que son los mandamientos, el Levítico. David no hablaba del Levítico. David estaba hablando de las palabras del Creador que salían de su boca y producían un cambio en el corazón del hombre. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque se demostró que la ley de los hombres, la ley de Moisés, no cambió el corazón de los hombres. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Escuche, ¿tenés angustia en tu vida? Está fuera de los mandamientos del Señor. Alguien que cumple los mandamientos del Señor tiene corazón alegre. Tiene el corazón alegre. Otro capítulo para otro día ese. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la que destile del panal. En ellos puso tabernáculo. La creación de Dios cumple una función. Ser tabernáculo del Señor. Él ya lo puso en el Edén. Si vos podés observar la creación, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis le ha dado a la ciencia hablar muchísimo. Todavía la ciencia está tratando de discernir muchísimos aspectos de la creación. Ahora,
quiero ir según las Escrituras, podés ver este deseo de Dios de habitar en medio nuestro según las Escrituras. Porque yo sé que muchas personas recibieron el mensaje de tal manera amó Dios al mundo, que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, el lema central del evangelio que hemos recibido es que no te pierdas. Dios te amó para que no te pierdas. Entonces el lema central del evangelio que hemos recibido es: vos sos más importante que cualquier otra cosa. Y eso desde un lugar es cierto, pero desde la mirada del hombre, desde abajo del sol, eso es errado. Desde arriba del sol, Dios te ve según Cristo. Desde abajo del sol, vos te ves según tus deseos y pones a Cristo como el que satisface tus deseos. El que te salva, el que te mima, el que te cuida, el que te defiende. Claro, el evangelio se vuelve una provisión a tu vida. Cuando Dios te coloca sobre el segundo cielo, desde Sión, vos podés ver por qué Dios te crea. Vos podés ver. Por eso hacemos silencio. ¿Cuántos están pudiendo levantarse temprano y hacer este momento de meditación? Levanten la mano todos los que lo están haciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos aún no han empezado? ¿Cuántos todavía no han empezado? Levanten la mano los que no empezaron. Los desafío a que lo hagan. Y ojo, no hace falta levantarse a las 5 o 6 de la mañana, como eso lo puede hacer 1 o 2 días, todos los días. No hace falta pero lo importante es que te levantes y lo primero que hagas, te tomes unos 40 minutos, 1 hora en quietud. Si tenés la mañana libre y ese horario es a las 9 de la mañana, hacelo. Poco a poco te vas a ir tirando más abajo. Poco a poco te vas a ir levantando más temprano porque se va a volver un deleite despertarte. En lo personal, para mí es un deleite cada día. Alguien me dice, ¿cuál es el momento preferido del día para vos? Lo puede decir mi esposa, es la mañana. El momento preferido mío es la mañana. Lo primero que hago a la mañana, prepararme mi café con leche, sentarme en esa galería y quedarme en silencio. Y siento como Dios nutre mi vida, me energiza, me da sustancia de vida para vivir el día. Su voz. Ahora eso tiene una razón. Miren, me van a acompañar algunos hermanos con la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 8 y verso 24. ¿Qué dice? Génesis 3, 8. ¿Qué dice? Eso. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto fresco del día. Y el hombre y su mujer escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ahí nomás. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba. Y Adán se escondió. Oyeron al Señor Dios que se paseaba. Fíjense, ya el Génesis habla del deseo de Dios de moverse en medio nuestro. ¿Qué dice el 24? 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense algo. Estudios demuestran que el sentido del huerto tenía una dirección este-oeste. Dense una idea que Dios expulsa al hombre hacia el este y el retorno del hombre es hacia el oeste. La disposición del tabernáculo era de este a oeste. El Edén era una habitación. Y cuando Dios percibe el pecado del hombre, lo echa fuera de la habitación. Lo saca de Cristo. El hombre sale de Cristo. Esa es la famosa caída. Se cae del Espíritu. Se cae del tercer cielo. Y pone querubines. Pone querubines. Los mismos que estarían por sobre. ¿Se acuerdan del arca?
Usted tiene que entender el arca. Ahí había querubines que estaban cubriendo el arca. Eran los mismos querubines del huerto. Son los mismos querubines que ven en el Apocalipsis con rostro de león, rostro de águila, rostro de hombre. Hay querubines alrededor de su trono. ¿Por qué? Guardan la habitación. Guardan la habitación. Estos querubines también se manifestarían en el arca tenía en las 4 esquinas 4 argollas, 4 anillos, donde pasaban las varas. Cada uno de estos anillos manifestaba un rostro, manifestaba un punto cardinal, manifestaba el equilibrio de la manifestación de Dios sobre la tierra. Tema hermoso que vamos a tocar más adelante. Quiero que empieces a ver en las Escrituras el deseo de Dios. Dios caminó y habló con Noé, lo dice el libro de Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. También se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob. También Dios habitó con el hombre en el tabernáculo de Moisés. Dios dio mayor revelación y verdad en su habitación bajo el rey David, en el tabernáculo de David. Primera de Crónicas 17, 1 al 6. A ver. Primera de Crónicas 17, del 1 al 6. Escuche, acá David ya empieza a entender un poco más profundamente lo que es la habitación de Dios. Hasta acá David tenía la misma revelación que lo que podía tener Moisés. Él había tenido un lenguaje donde la habitación de Dios tenía que ver con un tabernáculo de hombre, con una habitación de hombre. Pero Dios le habla a Natán. ¿Qué le dice Dios? Sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Sí. Entonces Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo: Escuchen. Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. Escuchen, lo voy a aclarar. Hasta acá David dijo: Dios está habitando en una tienda. Control. Le voy a hacer una casa para que él habite. Porque yo tengo casa en la tierra. ¿Cómo Dios va a estar en una tienda? ¿Me van siguiendo? A veces hacemos esto con Dios. Queremos darle a Dios lo humano, lo natural. Queremos darle a Dios la obra humana. Queremos darle a Dios algo que tenga que ver con yo quiero servir, Señor. Yo quiero barrer, yo quiero acomodar, yo quiero limpiar, yo quiero hacer, yo quiero participar. A veces queremos construirle a Dios con obras humanas y Dios está esperando. ¿Qué dice? Dios le va y le habla. Natán le dice: haz conforme a lo que está en tu corazón. Y Dios viene de noche y le habla a Natán. ¿Y qué le dice? Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: Tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Tú no me edificarás casa, está hablando el Señor. ¿Qué dice? No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, en todos los lugares donde he andado con toda Israel. ¿He hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel? ¿A quiénes mandaré a apacentar a mi pueblo diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? ¿Saben? Dios no espera que hagamos una casa. Él ya se hizo casa para sí mismo. Él ya tiene casa donde habitar. Su nombre es Jesucristo. Él es la habitación perfecta y perpetua del Padre. Él es el tabernáculo hecho en los hombres. Él es la tabernaculización del Padre en los hombres. Y nosotros seguimos queriendo construir con obras una habitación para Dios en nuestras vidas. Dios no está esperando nuestras obras. Las obras son consecuencia de que Cristo viva mi vida.
No vengo a este lugar porque soy el pastor y me toca enseñar. Hay una fuerza superior que entra en mí y que me gobierna para hablar. Aún las palabras que están saliendo de mi boca no son producidas por mi mente, sino por un espíritu que me toma y les permite traducir todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Así es la vida del Señor en medio de su pueblo. Es vida inspiracional que trae vida y orden a tu vida. Él está esperando vivir tu vida. Él está esperando que te vuelvas su habitación según Cristo. No que construyas una casa. Eso es religión. Y Dios lo exhorta a David. Saben, muchas personas malinterpretaron las Escrituras cuando dicen que tu hijo me edificaría casa. Y muchos interpretaron que Salomón le edificaría casa al Señor. No, Salomón no edificaría la casa del Señor. Y te lo voy a explicar de otra forma. Salomón no le edificó casa al Señor. Salomón hizo un acto profético. Él construyó un edificio humano. Y muchos me preguntan, ¿y por qué entonces Dios le dice a Salomón, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y se arrepintiera, entonces yo escucharé la oración del pueblo y sanaré esta tierra? Y después le dice, y llenaré esta casa. Y el humo de Jehová llenó la casa, dice el libro de Crónicas. ¿Me van siguiendo el pasaje? ¿Se acuerdan los que conocen de Biblia? Los otros estudien. Lo digo en serio, todos tienen Biblia, algunos no tienen, se la regalo. ¿Alguno no tiene Biblia? Le regalamos Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Allá. ¿Hay uno que no tiene Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Regálenle una Biblia allá. ¿Alguno tiene una Biblia para regalar? Yo te regalo esta Biblia, mira. La va a leer, ¿no? Este es de la casa, ¿no? Ya veo que regalo la de alguien. Es de la casa. Bueno, vamos a comprar otra después. ¿Vos tampoco tenés? ¿Tampoco tenés Biblia? ¿Alguien que le regale una Biblia acá? Vamos. Acá tengo una Biblia, mira. Los que no tienen Biblia tienen que tenerla. Dios te bendiga. Oiga, invierte en una Biblia. No los que están llegando hoy, ¿sí? Si no tienen Biblia en su casa. Espero que no tengan Biblia en su casa, ¿no? Porque eso es lo que estoy diciendo. No acá. El Señor iba a levantar un templo de barro. ¿Se acuerdan del templo? Y fue destruido ese templo. ¿Saben que fue destruido? Entonces alguno me dirá, pero entonces no era del Señor. No, era el acto profético de que Cristo vendría como hombre y sería destruido su cuerpo. Pero a diferencia de ese templo, nosotros no lo tuvimos más a Jesús en cuerpo. No lo tuvimos más según el cuerpo acá entre nosotros. El que levantaría tabernáculo para el Señor, el hijo de David, que levantaría el templo del Señor, fue Jesucristo. Él era llamado el hijo de David. No se recuerda a Salomón como el hijo de David. Sabemos que era hijo de David, pero incluso fue un hijo casi que políticamente, fue metido medio como políticamente tramposa la situación. Porque incluso todos sabemos cómo termina Salomón, ¿no? Termina desviando al pueblo. Entonces el que iba a levantar ese tabernáculo, el que iba a levantar ese templo, ¿cómo se llamaba? Jesucristo. ¿Cómo se llamaba? Jesucristo es quien va a levantar tabernáculo en tu vida. No es un hombre, no es la obra de un hombre. No es por venir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por levantar oraciones, no es por hacer buenas obras. Todo eso es consecuencia de. Todo eso es consecuencia de. La mayor revelación y verdad en su habitación la baja a través de David y le dice, vos no me vas a hacer a mí casa de cedro. Pero la más perfecta y completa revelación de la habitación del Padre es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, 1, 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, Jesús, habitase. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué cosa? Habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar, volvemos al principio de toda la administración, entrar a la habitación donde no hay separación y por medio de Él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Volvemos de nuevo a lo que hablábamos al principio. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en 2 de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? Habitación es Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra de la reconciliación. Escuchá, si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, nos volvemos habitación para nuestro Dios. Si estamos en Cristo, nos hemos vuelto habitación para nuestro Dios. Nos hemos vuelto habitación en Cristo. Cristo se va a presentar como sacerdote, como cordero de sacrificio. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quiero decirte esto. Si vivís un solo día de tu vida olvidándote que el Dios Todopoderoso quiere vivir tu vida, ese día vas a vivir tu vida y no la del Padre. Y ese día vas a estar fuera de Cristo. Y todo lo que hay fuera de Cristo es separación. Todo lo que hay fuera de Cristo es desunión. Todo lo que hay fuera de Cristo es antidiseño. Disfuncionalidad. Puede funcionar temporariamente en un mundo que tiende a decaer. Por eso cuando te salís de Cristo te vienen como compulsiones sexuales. Y podés llegar a tener satisfacción de 1 minuto. ¿Sabe cuánto dura un orgasmo? De 3 a 9 segundos. Y por ese tiempo muchos pierden familias, pierden esposas, pierden hijos. Escuchá lo que estoy diciendo. Te salís de Cristo de 3 a 9 segundos. Y tenés todo un camino de iniquidad que reconstruir. Por eso las personas cuando buscan satisfacer sus vidas fuera de Cristo, se vuelven ansiosas, se vuelven compulsivas, consumidores compulsivos de placer. Algunos son más funcionales y tratan simplemente de funcionalizar según el trabajo. Entonces tratan de ser buenos trabajadores y con el dinero tratar de hacer buenas obras. Tratan de calmarse y de tener seguridad. Eso es una forma muy precaria. No es algo malo, es algo bueno, pero hay algo mejor. Anoche lo escuchábamos al pastor Fernando Orihuela, que daba una charla desde Orlando para muchos pastores que trabajamos con él y para algunas iglesias. Y él decía, muchas veces nosotros nos quedamos con lo bueno. Pero necesitamos saber que las Escrituras hablan de un mejor sacerdocio, un mejor sacerdote, un mejor lugar, una mejor habitación, un mejor tiempo. O sea, las Escrituras hablan de algo mejor, no hablan de algo bueno, hablan de lo mejor. Me gusta cuando estamos alineados a los tiempos. Está lloviendo, le digo a los hermanos que están en internet, está lloviendo, acaba de caer una lluvia. Y para esta casa las aguas siempre marcan tiempos. Así que cuando viene lluvias, yo leo que el Señor nos está haciendo entrar a otro tiempo. A veces vienen diluvios. Bueno. Ahora escuche. Dios habitó con los hombres. Dios habitó con los hombres. Génesis. Dios habitó entre los hombres. Éxodo. Dios finalmente habitó en los hombres. Cristo. Ahora escuche. En el mundo, en su vida, en la vida de la iglesia, te vas a encontrar con personas con las cuales Dios habita. En otros, Dios se mueve entre ellos. La ley se mueve entre ellos. Son personas religiosas. Dios se mueve entre ellos. Pero existen otros que son habitación de Dios.
Vos te vas a encontrar que el tiempo en el que se manifieste Cristo en toda su gloria, en los cielos, va a pasar lo mismo. Todo esto va a seguir existiendo, ¿sabías? Va a haber un lugar donde Dios va a estar con los hombres. Y en otros lugares Dios se va a mover entre los hombres. Pero van a haber hombres que van a ser habitación de Dios. Y Dios va a estar en los hombres. Cristo, llamale Cristo a ese hombre. La pregunta para vos, o vos, no sé dónde están. ¿Dónde estás vos? ¿Sos alguien que simplemente fue creado por Dios y sabes que Dios está allí? ¿Sos alguien que sentís a Dios cerca y que tratás de agradarle para que Él se mantenga cerca? ¿O sos alguien en quien Cristo está haciendo morada? No me escuches este mensaje como qué bonito que está haciendo. Te lo estoy preguntando a vos y respondételo ahora. Te exhorto a que te respondas esta pregunta en tu mente y en tu corazón en este momento. Porque esto va a ser la diferencia de pasar de lugar o quedarte en el mismo lugar donde estás. Dios para vos es alguien que está allí. Dios para vos es alguien que está cerca. O Dios está viviendo tu vida desde Cristo y como Cristo. Fuimos diseñados para ser habitación de Dios. Fuimos diseñados para ser habitación de Dios. Hermanos, que podamos finalizar este año según el mundo desde este lugar. Estamos oyendo la voz de Dios para que Él sea en nosotros vida, para que Él se vuelva en nosotros vida, para que Él viva nuestra vida. Fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos, es un carácter para que le sea funcional a Dios.